Buenas tardes. Muchísimas gracias, Clara, por tu amable presentación. En primer lugar, tengo que decir que es un honor para mí estar con todos ustedes esta tarde en el Museo del Prado y, bueno, decir que sí, que efectivamente, que aunque he estado en la Universidad de Pekín como profesora, de eso hace mucho. O sea que no se asusten, lanzo un mensaje tranquilizador en ese sentido. Bueno, quiero dar las gracias a los organizadores de esta conferencia, a Paloma Málaga, del Departamento de Educación, a Alejandro Vergara, conservador de pintura flamenca y del norte de Europa, por la idea de continuar analizando de forma sistemática la representación de porcelana china en la pintura del museo. También a Pedro Martínez Plaza, técnico responsable del área de pintura del siglo XIX, a María Luisa Cuenca, a Ana María Martín, del área de Biblioteca, Archivo y Documentación, por su valiosísima ayuda en la consulta de la base de datos de los fondos del museo. Este estudio, como estaba comentando Clara, forma parte de un proyecto para un libro en el que actualmente estamos trabajando un grupo de especialistas y cuyo título, como ha dicho, es La cerámica en la pintura del Museo del Prado, que viene a complementar otra publicación del CSIC titulada El vidrio en la pintura del Museo Nacional del Prado, premiado a nivel nacional y del que es coautor Francisco Capel del Águila, que también forma de nuestro equipo, que está aquí, ha venido esta tarde, también Ángel Sánchez Cabezudo. Francisco se va a ocupar de todo el tema de revestimientos cerámicos y de pavimentos, y Ángel Sánchez Cabezudo del estudio de la cerámica de Talavera en la pintura del museo. Además, pues hay otros especialistas en distintas áreas. Bueno, aunque hoy en día es verdad que la porcelana quizás sea un producto relativamente común, ¿no?, en nuestros ajuares domésticos, y quizá haya perdido, no tenga el valor, un valor excesivamente elevado, ¿no?, como el que tenía antiguamente. Vamos a ver que, pues eso, en los últimos 12 siglos, ¿no?, desde el siglo VIII hasta el siglo XIX, la porcelana fue una de las manufacturas orientales más codiciadas y admiradas del mundo. Y su indiscutible belleza, como van a poder apreciar esta tarde, está presente, ¿no?, en la pintura del Museo del Prado. El análisis de los cuadros aporta una información muy valiosa sobre el tipo de objeto que se exportaba a Europa, y en la mayoría de los casos ha sido posible encontrar paralelos reales de estas piezas en otros museos. A veces ha sido muy complicada la labor, tengo que decir, me ha llevado a buscar en muchísima bibliografía sobre todo dedicada a porcelana de exportación, también colecciones de museos, catálogos de subastas, hasta encontrar paralelos idénticos, ¿no?, a las piezas del museo. Es verdad que en la mayor parte de los casos los artistas fueron fieles a la forma y a la decoración de la porcelana, pero sí que es verdad que algunas veces se permitieron ciertas licencias pictóricas que alteraron ligeramente la representación de los objetos. Tras un examen exhaustivo de los fondos de la Pinacoteca, se han podido identificar, o he podido identificar, alrededor de 30 obras, 30 cuadros en los que figuran piezas de porcelana china. La mayor parte de ellos pertenece a la escuela flamenca, y las piezas están decoradas en azul y blanco, una técnica de la que luego hablaré, y pertenecen a dos estilos fundamentales: el estilo llamado de Carraca, desarrollado pues entre 1580 y 1644, y otro estilo conocido con el nombre de transición, que se sitúa entre 1620 y 1680. También hay representada porcelana china del siglo XVIII, decorada con esmaltes tipo familia Rosa y Mari, que luego veremos y comentaré, y sobre todo en la pintura española, del XVIII y del XIX.
Para entender la historia de la fabricación y comercialización de esta manufactura, he dividido la conferencia en 3 periodos. El primero iría desde la invención de la porcelana en el siglo VIII después de Cristo y la comercialización de los primeros ejemplares monocromos que vio Marco Polo en China hasta la introducción del azul cobalto en el segundo cuarto del siglo XIV durante la dinastía mongol de los Yuan y que dio lugar a las primeras representaciones de piezas azules y blancas en la pintura del Renacimiento, pero claro, lógicamente esto ya en época Ming, durante el siglo XV. El segundo periodo cubriría la expansión del azul y blanco, que se produce con la llegada de las potencias europeas a Asia Oriental, y el último periodo, en el último periodo voy a tratar el cambio de estilo que surge al inicio del siglo XVIII con el asentamiento de las potencias europeas en la ciudad de Cantón. Bueno, todos los recipientes de porcelana china representados en la pintura del museo se fabricaron en esta zona, esto es una ciudad, hoy en día es una ciudad, es en la ciudad de Jingdezhen, en la provincia de Jiangxi, que por sus excelentes canteras y buenas comunicaciones fluviales llegaron a convertirse en una auténtica ciudad industrial con un gran volumen de producción tanto para el mercado interior como para la exportación. En la imagen pueden ver unas estampas de la enciclopedia Tiangong Kaiwu, o Aprovechamiento de los Recursos Naturales, publicada en 1637, en la que se ilustran distintas fases del proceso de fabricación de la porcelana. Un material extraordinario, una mezcla de caolín, cuarzo, sericita. Es verdad que antes siempre se ha dicho mucho cuarzo, feldespato, pero realmente esa composición es la composición europea. En China este cuarzo y sericita era lo que llamaban los chinos, o se llama en Occidente petunse, y los chinos llaman baidunzu, o pequeños ladrillos blancos. Pero bueno, eso también daría para hablar bastante. Bueno, como decía, este material extraordinario fue el resultado de siglos de experimentación técnica, pues con arcillas, con vidriados y con hornos capaces de conseguir y controlar altas temperaturas, pues en torno a 1350 grados centígrados, y sobre todo era el control, ¿no?, de esta altísima temperatura. Bueno, las piezas más raras de todas las que vamos a ver son estas que forman parte de esta obra de la artista Clara Peters, de la que comentaba Clara antes, que hubo una magnífica exposición. Es la pintura titulada Bodegón, con gavilán, aves, porcelana y conchas. Esta artista, Clara Peters, desarrolló la mayor parte de su carrera en el Amberes del primer cuarto del siglo XVII, y en esta obra aparecen aquí a mano derecha apilados platos y cuencos de porcelana totalmente blanca con decoración moldeada que se exportaron a Europa desde Jingdezhen, de estos hornos, al inicio del siglo XVII. Más adelante hablaré de otras piezas de su pintura, pero me gustaría anticipar que la producción de estos recipientes blancos, de estos recipientes monocromos de exportación, fue muy breve, porque solo al inicio del XVII, porque la combinación cromática más habitual y de mayor éxito en el mercado de exportación desde el siglo XIV hasta el XVIII fue claramente el azul y blanco. Estos recipientes debieron llamar la atención de los occidentales, evidentemente, porque reunían cualidades admirables como la blancura, la translucidez, la suavidad al tacto, la dureza, la impermeabilidad, aunque lo más importante era su exclusividad, ya que el secreto de su fabricación fue totalmente desconocido, era totalmente desconocido en Europa hasta su descubrimiento en 1708 en la ciudad alemana de Meissen, en el Ducado de Sajonia.
Pero la historia de la exportación y comercialización de este oro blanco, que durante siglos obsesionó a reyes, nobles, alquimistas y artífices, hasta descubrir el secreto de su composición, comenzó mucho antes de la época de Clara Peters, comenzó de hecho durante el medievo, cuando los alfareros chinos de la dinastía Tang, es una dinastía que se desarrolla desde el siglo VII al siglo X, inventaron este material y exportaron la primera porcelana blanca al califato abásida. En las intervenciones arqueológicas de la ciudad de Samarra se recuperaron estos cuencos muy parecidos a este que tienen en la imagen, con el que estoy ilustrando esta diapositiva o esta imagen, pertenecen al legado de Sir Percival David, que hoy están en el Museo Británico, pero eran, como ven, recipientes blancos muy sencillos que debieron formar parte, como digo, de los ajuares funerarios de los abásidas. Se conocen como cuencos de Samarra y se caracterizan por tener este pie ancho, ¿no? Este pie muy ancho y en biscuit, lógicamente, sin vidriar. Bueno, fragmentos muy parecidos a estos que aparecen en la ciudad de Samarra, se llaman cuencos de Samarra porque aparecieron muchos en la ciudad de Samarra, pues se exportaron a otras partes del mundo, ya en el siglo VIII, IX, llegando por el norte de África al Andalus. Hoy en día España tiene el honor de conservar los fragmentos más antiguos de porcelana china de exportación que existen y que se conservan en la Alcazaba de Almería. Como pueden ver aquí, este es el fragmento en color que queda. Yo no sé si este sigue estando en la Alcazaba, pero aquí pueden ver que es muy parecido el pie a estos que se conservan en el Museo Británico. Y bueno, lo curioso de estos fragmentos es que que está en color, están ornamentados con una inscripción cúfica realizada con pan de oro sobrevidriado y con este pie que comentaba antes. Bueno, durante la dinastía de los Yuan, iría cronológicamente entre los siglos XIII y XIV después de Cristo, el comercio de la porcelana y otros exotismos se va a intensificar, sobre todo debido a la seguridad que proporcionaba el nuevo dominio de los mongoles en el continente euroasiático. Y las mercaderías de Asia penetraban en Europa a través del comercio indirecto de los mercaderes musulmanes con las repúblicas de Génova y Venecia. Cuando Marco Polo llega a la corte mongola de Kublai Khan en 1275, la porcelana ya llevaba en China 5 siglos fabricándose y comercializándose tanto para el mercado interior como para la exportación. En el libro de las maravillas, de hecho, Marco Polo describe por primera vez estos bellísimos ejemplares, estos bellísimos recipientes blancos, con el vocablo porcelo, que también utilizó para las conchas de caurí. Y este es el tipo de pieza que Marco Polo se encontró en China, un tipo de recipiente completamente monocromo. Esta sería una pieza imperial. En esta conferencia voy a hablar todo el rato de piezas de exportación. En ningún momento me voy a referir a las piezas imperiales, que por otros lados son las piezas de mejor calidad y las que se quedaron, claro, lógicamente en el interior de China y que se hicieron pues para abastecer a la corte de los emperadores. Pero yo lo que voy a hablar es de todo lo que se hacía para la exportación. Pero bueno, Marco Polo, que sí que visitó la corte Kublai Khan, se debió encontrar con piezas de este tipo. Bueno, pues como decía, Marco Polo utiliza el vocablo porcelo para referirse
a estas piezas, a estos recipientes de porcelana, pero también a estas conchas llamadas conchas de Caurí, y es probable que el mercader asociara el aspecto lustroso y brillante de esta pequeña concha, que se usaba, por otro lado, como moneda de cambio en distintos países africanos y asiáticos, y que parecía pues como un pequeño cerdo, y bueno, pues probablemente relacionara el vidriado y el color con estas conchas, ¿no?, de la porcelana, y por eso las llamó de la misma manera. Es verdad que durante toda la Edad Moderna se pensaba además que la porcelana se elaboraba a base de conchas pulverizadas. De hecho, en el libro Das Cousas de Oriente de 1515, uno de los primeros tratados geográficos sobre Oriente, redactado por Tomé Pires y Duarte Barbosa, que eran dos funcionarios de la administración ultramarina portuguesa, pues explicaban la fabricación de la porcelana del siguiente modo. En esa tierra se elaboran muchas piezas de porcelana a base de conchas y cáscaras de huevo. Con eso hacen una pasta que entierran durante 80 o 100 años y solo después de ese tiempo la trabajan, la pintan y la vidrian. En 1523, el humanista portugués Damião de Góis decía que la porcelana se hacía con conchas tan costosas que un recipiente costaba tanto como varios esclavos. En el cuadro del artista holandés Jacob van Campen de 1650, presenta triunfalmente todo tipo de mercancías de Asia, de distintas zonas, Asia, América, África, evidentemente procedentes de los territorios que estaban entonces bajo el control de la monarquía hispánica y de Portugal. Es muy interesante la asociación entre la porcelana china azul y blanca y el collar formado con conchas de moluscos que cuelga de los hombros de la vasija, ya que probablemente compartían características como la ligereza, el brillo y la finura. Como vemos, además, también es muy curioso cómo la artista Clara Peйтers también muestra la porcelana junto a las conchas de los moluscos, una práctica relativamente frecuente entre los artistas de la época. En los textos del mercader holandés Van Linschoten, también el escritor británico Thomas Brown, se decía que la materia de la porcelana se situaba entre el mundo natural y el mundo artificial. Un aspecto muy curioso de la porcelana y que interesó, que destacaron los artistas flamencos muy especialmente, fue el de la fragilidad de este material, ya que colocaron siempre los recipientes en situaciones precarias o de enorme tensión, y que además esto lo pueden ver en las salas de la pintura flamenca y del norte de Europa, y verán cómo hay muchos cuadros donde aparecen pues estas escenas de peleas de perros, gatos, monos, y siempre con esas porcelanas chinas exóticas totalmente rotas, destrozadas, son piezas de carraca como las que vamos a ver ahora, y en esos contextos tan complicados, pero también como en este otro de Snyders, vemos que coloca el artista una porcelana en una circunstancia complicadísima, ¿no? Como pueden ver, encima de un melón, buscando probablemente despertar en el espectador una reacción o una sorpresa pues ante el miedo inevitable de la rotura, ¿no?, de los preciados recipientes. Bueno, pues hasta el inicio del siglo XIV, la mayor parte de las piezas de exportación habían sido monocromas, como hemos visto antes, como ese cuenco con pedestal o como esta botella que tienen en la imagen. Esa es una botella con un vidriado azulado, con esas flores aplicadas. Es un tipo de recipiente que se engloba dentro de lo que llamamos los especialistas Qingbai. Sería la primera porcelana, se elabora en Jingdezhen y es la pieza más
más temprana de porcelana china conservada en Europa desde el inicio del siglo XIV. Esta pieza luego se transformó, como pueden ver a la derecha, en un aguamanil. Se le colocó esa montura de plata dorada, de plata sobredorada, con los blasones de los reyes de Nápoles y de Hungría, de la casa Anjou Sicilia, y bueno, solo se conserva la pieza original sin sus históricos engastes y un dibujo de la misma en la Biblioteca Nacional de Francia. Sabemos además el pedigrí, la historia de esta pieza, porque formó parte de la colección del Duque de Berry, luego también formó parte de la colección del Gran Delfín de Francia, el padre de Felipe V, o sea que podemos seguir un poco toda la historia, ¿no?, del coleccionismo de esta pieza. Probablemente perdió los engastes a finales del siglo XVIII, durante la época de la Revolución Francesa, pero hoy en día se conserva, como digo, en el Museo Nacional de Irlanda. El último sitio donde estuvo fue la abadía de Fonthill, pero ya estaba sin sus históricos engastes. Y por el otro lado está totalmente taladrada, o sea que sí que se taladró para convertir esta botella en un aguamanil. Bueno, esto era una auténtica lujo, una pieza realmente muy exótica, muy apreciada, muy valorada, por eso se le coloca esa montura. Hay que decir que, por otro lado, era una pieza que los chinos hacían en esta época ya en serio. O sea, piezas idénticas a estas se conservan en el sudeste asiático, en el Museo Pusat de Yakarta, o sea, que se hacían de manera seriada. Y bueno, pero sin embargo era una pieza muy excepcional, ¿no?, en Europa al inicio del siglo XIV. En el segundo cuarto del siglo XIV, la demanda de nuevos clientes procedentes de los khanatos y de los sultanatos mamelucos y otomanos de Oriente Medio, como van a ver, van a transformar radicalmente los cánones estéticos en los alfares de Jingdezhen, en los alfares chinos, en función de la demanda de nuevos gustos extranjeros. Y aquí ven cómo se utiliza todas estas piezas, aunque sea una imagen, me parece que es una acuarela, una miniatura, ¿no?, de la colección del Museo Nacional de Cracovia, pero en donde está fechado en 1677, están utilizando porcelana china del siglo XIV para un banquete, ¿no? Y van a ver cómo se transforma totalmente esos recipientes que vemos, monocromos, muy pequeños, del siglo XIII, blancos. De repente, en cuestión de 10 años, que situamos en el segundo cuarto del XIV, se cambia completamente el estilo y se empiezan a decorar las piezas de porcelana con azul cobalto. El azul cobalto en esa época, todavía en época mongol, se importaba desde la zona de Kashan, de Persia, y se caracterizaba por ser un azul muy intenso, como ven aquí, con estas motas negruzcas debido a las impurezas de hierro. Se conocía en aquella época como azul mahometano o azul sumalí, aunque ya después, durante las dinastías Ming y Qing, se empiezan a utilizar depósitos de cobalto chino y el azul, como pueden ver aquí, se hace muchísimo más ligero. El azul y blanco, como les decía antes, va a ser la combinación o el estilo dominante de la porcelana, sobre todo de exportación desde el siglo XIV, desde ese segundo cuarto del XIV, hasta el inicio del siglo XVIII. Tanto para el mercado doméstico, la corte tarda en aceptar, porque al principio los emperadores prefieren las piezas monocromas y luego en la segunda mitad del siglo XV van a ir aceptando este estilo extranjero. Y es, digo, muy curioso el hecho de que estos azules y blancos tan identificados hoy en día con lo chino, pues no fueran del gusto de esta cultura cuando se empezaron a hacer en el siglo XIV. Como digo, la mayor parte además de las piezas se hicieron para esa nueva clientela musulmana para la exportación. Bueno, en esta imagen pueden ver cómo son esas nuevas piezas del XIV.
El estilo, evidentemente, muy influido por ese abigarramiento, ¿no?, de clarísima influencia islámica. Los motivos, aunque sí que sean piezas muy abigarradas, aquí pueden ver también una fuente de barro vidriado con decoración de reflejo metálico, y eso es un poco lo que se exportaba a Oriente Medio, ese abigarramiento horror vacui, pero sin embargo hay que decir que los motivos son totalmente chinos, ¿no?, inspirados en la flora y la fauna, y evidentemente contrastan mucho, ¿no?, con lo que se hacía antes. Este estilo abigarrado, como van a ver, va a ser el que se perpetúa también en las piezas de exportación durante el siglo XVI y XVII y que vamos a ver en las piezas de porcelana azul y blanca de los cuadros del museo. Bueno, un poco sobre la técnica del azul y blanco, me gustaría un poco entrar en detalle porque es muy interesante explicar que una vez hecha la pieza de porcelana a torno o a molde, en este caso probablemente a torno, está trabajando este artista chino con un meiping, es una rama o un jarrón para rama de ciruelo. En este tipo de recipientes colocaban las primeras ramas de ciruelos en flor. Una técnica que entraña una gran dificultad al aplicar a pincel sobre una superficie curva y muy absorbente, donde no son posibles los arrepentimientos o los retoques. Luego se aplica el vidriado porcelánico que cubre totalmente los diseños, se deja secar y luego la pieza se cuece en atmósfera reductora a 1350 grados centígrados. Reductora quiere decir que se suprime la entrada de oxígeno en la cámara de cocción. De esa manera, pasta y vidriado se funden gracias a la adecuación de sus componentes, quedando el cobalto suspendido entre estas dos capas. Como pueden ver, además, el óxido de cobalto en crudo es totalmente negro y cuando se abre la puerta del horno es cuando sucede, aparece ese milagro, ¿no?, esas piezas azules y blancas y con ese color, ¿no?, tan llamativo, tan brillante, ¿no?, y sobre todo en estas piezas del XIV. Bueno, estos bellísimos recipientes de porcelana azul y blanca se convirtieron en objeto de preciado regalo entre los mandatarios de Oriente Medio y de Europa. Los estados italianos fueron pioneros en la recepción de regalos de porcelana china que enviaban como cortesía diplomática desde el Egipto de los mamelucos o la Turquía de los otomanos, quienes habían importado una gran cantidad de porcelana china durante los siglos XIV y XV. En los inventarios de familias como los Medici, los Strozzi, los Portinari o los Martelli figuran cientos de piezas de porcelana. Por eso, las primeras representaciones de porcelana china en la pintura europea surgieron en Italia a finales del siglo XV. La adoración de los magos de Andrea Mantegna, ejecutada entre 1495 y 1505, justo en los años en que Vasco da Gama emprendió los viajes de exploración que le llevarían a China, bueno, pues pinta esta tabla en la que los reyes se representan como ricos comerciantes con ropas y recipientes exóticos. Pueden ver que Gaspar sostiene un cuenco chino con oro, Melchor presenta un incensario turco y Baltasar una copa de ágata con mirra. El cuenco azul y blanco representado está fechado al inicio del siglo XV, durante el reinado del emperador Yongle, un emperador de la dinastía Ming. Hasta hace, no se sabía exactamente, no se había encontrado un paralelo a esta, se sabía que era chino, pero no se había encontrado un paralelo a esta pieza y sí que se ha descubierto en los últimos años una pieza, un cuenco en Jingdezhen, en las excavaciones arqueológicas de Jingdezhen, muy parecido. Bueno, lo que sí que es curioso es que el cuenco es muy anterior, ¿no?, por tanto, a la fecha de realización del cuadro. Es posible que este recipiente llegara a la corte de los Gonzaga en Mantua, donde Mantegna fue pintor de corte, como regalo diplomático, aunque no sabemos muy bien de quién, pero yo me inclino a pensar, y además al haber un incensario turco, que probablemente desde Turquía no llegara. Bueno, otra de las obras, El festín de los dioses, de Giovanni Bellini,
que pintó el artista para Alfonso I d'Este, para el duque de Ferrara en 1514. En él también se incluyen piezas de porcelana china. Este lienzo era la obra principal del famoso camerino de alabastro, que era un pequeño estudio que albergaba objetos suntuarios en los que se incluían piezas de porcelana china, algunas de las cuales había heredado de su madre Leonor de Aragón. En la escena aparecen el sátiro, representaba el sátiro, la náyade, que es la ninfa de los cuerpos de agua dulce. Como pueden ver, portan jofainas o cuencos ornamentados con flores de loto, en Oriente, en China, también en India, símbolo de pureza, ¿no?, para la religión budista y taoísta, aunque es evidente, ¿no?, que el significado de estos símbolos era totalmente desconocido, ¿no?, en la Italia del Renacimiento. Bueno, debido al elevado precio, ¿no?, de la auténtica porcelana en Italia, a finales del siglo XVI se comenzaron a realizar los primeros ensayos destinados a fabricar este material en Florencia para el gran duque de Toscana, para Francesco I de Medici, aunque solo se consiguió fabricar porcelana de pasta blanca. Exceptuando estas obras, hay alguna más, pero la representación en general de porcelana china en la pintura europea durante los siglos XV y XVI es muy limitada, debido quizá a la escasez de estos objetos exóticos en Europa. Ya que hay que decir que, claro, a mediados del siglo XV el comercio de las especias y otras mercancías orientales, entre las que se encontraba la porcelana, se había interrumpido debido o por el avance del Imperio turco-otomano y la toma de Constantinopla en 1453. La búsqueda de estas manufacturas orientales fue uno de los motivos que impulsaron los viajes de Cristóbal Colón rumbo a Poniente y de los navegantes portugueses hacia Oriente. En 1557 los portugueses establecieron un enclave comercial en la costa de China, en el puerto de Macao, y desde entonces los navíos lusos de alto bordo, denominados carracas, comenzaron a surcar el Océano Índico y el Atlántico cargados de vuelta con las preciadísimas mercancías procedentes de Asia para llegar a la ciudad de Lisboa. Esta ciudad, situada en la desembocadura del río Tajo, se convirtió en la gran urbe del comercio internacional y, como describió Cervantes, en la ciudad mayor de Europa y la de mayor estratos. En ella se descargan las riquezas del Oriente y desde ella se reparten por el universo. Las actividades comerciales se concentraban en la Rua Nova dos Mercadores, en la actual zona de Baixa, y los extranjeros que visitaron Lisboa en el siglo XVI han dejado testimonios de la riqueza del comercio de importación y de la reexportación de productos de ultramar hacia el norte de Europa, hacia lugares prósperos comercial y culturalmente como Amberes. Luego veremos que la mayor parte de las piezas, ¿no?, que aparecen representadas en la pintura de este museo encontramos en la pintura flamenca, que debió llegar a esta zona desde los puertos internacionales de Lisboa o de Sevilla. Por otro lado, en 1565, Miguel López de Legazpi había establecido un asentamiento en la ciudad de Manila, y ese mismo año el navegante Andrés de Urdaneta descubre el llamado tornaviaje hacia tierras americanas, con el que daba comienzo el comercio español del galeón, el llamado galeón de Manila o la nao de China. Esta ruta que tiene ustedes en rojo iba a enlazar la ciudad de Manila con Acapulco en la Nueva España, atravesando el Océano Pacífico hasta llegar a la ciudad de Acapulco. Luego por tierra irían todas las piezas asiáticas hasta la ciudad de Veracruz y desde allí
cruzando el Océano Atlántico en las llamadas flotas de Indias hasta la ciudad de Sevilla. Sevilla, y luego ya en 1717 será Cádiz, ¿no?, que reemplaza a la ciudad de Sevilla. La porcelana china se transportaba, y otros exotismos como la seda, se transportaba en los navíos portugueses y españoles, pero la porcelana se colocaba primero en las bodegas como lastre porque resistía perfectamente las filtraciones de agua, y sobre ella ya irían colocadas las mercancías más delicadas como las sedas o las especias. Si Manila fue, como les decía, la ciudad de enlace entre los productos de Asia Oriental, donde llegaban, a Manila llegaban los productos de China, también llegaban los de Japón, y también, por supuesto, a Manila llegaba la plata americana, pero la ciudad de Sevilla se convirtió en el único puerto autorizado en las coronas de Castilla y Aragón para el comercio con el Nuevo Mundo y Asia. Precisamente en la ciudad de Sevilla desarrolló parte de su carrera uno de los primeros artistas españoles en representar porcelana china en su obra. Francisco de Zurbarán incluyó piezas de porcelana azul y blanca en varios de sus lienzos, como esta Virgen Niña Dormida, que contiene, sobre la mesa hay un cuenco, pueden apreciar este cuenco con flores, es un cuenco de porcelana azul y blanca, que está ornamentado o decorado con estas imágenes de cervatos, son ciervos pequeños que aparecen como enroscados, para los taoístas símbolo de inmortalidad. Cuencos idénticos a este se han recuperado del llamado pecio, del San Diego, de la nao San Diego, hundido en las Islas Filipinas en 1600, y la colección la pueden ver en el Museo Naval de Madrid, aquí al lado. Pueden ver todas estas piezas de Carraca, y piezas muy parecidas, bueno, idéntica a esta porque hay varias, ¿no?, porque, como digo, se hacían en masa, se hacían en serie, y hay varias piezas idénticas. Bueno, como esta, Franz Schneider utiliza también estos cuencos de Carraca con esta típica, ahora vamos a ver en qué consiste esta decoración compartimentada. Estos cuencos, ya digo, con una decoración bastante abigarrada, con compartimentos, motivos son chinos totalmente, fauna, flora. Bueno, pues se elaboraron durante una época muy concreta, alrededor de 1580 a 1644. Son piezas azules y blancas que se empiezan a llamar de esta época, piezas de Carraca o cuencos de Carraca, porque viajaban a bordo de esas carracas portuguesas, aunque también viajaban a bordo de los galeones de otras naos, como los galeones, o todas las naos o todos los barcos, pues, de las compañías, de la compañía británica o de la compañía holandesa también de las Indias Orientales. Parece ser que se pensaba antes que los holandeses los primeros en utilizar esta palabra, carraque, para referirse a estas piezas, pero hoy en día se ha descubierto, una colega mía en Londres, en 1598 parece ser que se encuentra el documento más antiguo en el que aparece esta palabra, esta forma de definir o de clasificar estos objetos, en un documento inglés de 1558. Lógicamente, en esa época Inglaterra no tenía comercio directo con Oriente, y la codiciada porcelana llegaba por las capturas de los piratas o corsarios, aunque los ingleses se empeñan en llamarles Sir, como Drake, que había apresado en 1587 la carraca San Felipe, cerca de las Islas Azores, cargada con sedas y porcelanas, que luego se vendieron posteriormente en la ciudad inglesa de Plymouth, ¿no?, para acabar formando parte de la colección de Lord Burghley, tesorero de la reina Isabel I, y que hoy en día se conservan un lote importantísimo de estas piezas en la imponente mansión de Burghley, cerca de la ciudad
de Stanford. Algunas de las piezas de esta colección también se revendieron y salieron y se conservan hoy en el Metropolitan de Nueva York, como este fantástico cuenco idéntico al que hemos visto en la obra de Zurbarán, con estos cervatos, con esta decoración de ciervos. Bueno, desde Sevilla o desde Lisboa, estos recipientes de carraca, con esta decoración compartimentada, como decía, se redistribuían por la península y por Europa. En Madrid, Juan van der Hamen, un pintor de bodegones de ascendencia flamenca, muy reconocido en los círculos cortesanos madrileños, representó en sus cuadros objetos frágiles y suntuosos, como el cristal y la porcelana china de Carraca, que procedían más de los aparadores de ostentación que de las cocinas, aunque en esta imagen no podemos apreciar el interior de la pieza, pero sí que, porque está claro, lleno de cerezas, pero podemos ver cómo su alero curvo está ornamentado con estos paneles con forma de melocotón, símbolo taoísta de primavera y de inmortalidad. A finales del siglo XVI, Felipe II había atesorado en el Alcázar de Madrid la mayor colección de porcelana china de la época, que se encontraba ubicada en la Torre Nueva o la Torre Dorada del Alcázar de Madrid, compuesta por alrededor de 3.000 piezas. Fue el coleccionista más importante de Europa en aquella época. Desafortunadamente, en las colecciones reales de España no se conserva ninguna pieza de la época y son muy escasas las representaciones de porcelana china en la pintura española del momento. La infanta Isabel Clara Eugenia heredó de su padre la pasión por el coleccionismo de porcelana china y cuando se trasladó a Bruselas como gobernadora de los Países Bajos se llevó 300 piezas de su colección. Durante el siglo XVI, la élite mercantil de Europa había ido desplazando sus intereses a la ciudad de Amberes, que se había convertido en un importante centro comercial y financiero y donde residía una importantísima comunidad de mercaderes, muchos de ellos españoles y portugueses. Como veremos, al hablar de la pintura flamenca durante los siglos XVI y XVII, las élites mostraron una gran predilección por los productos exóticos, como homenaje doméstico de Asia Oriental que utilizaron para adornar el interior de sus palacios y viviendas y como he comentado antes, que llegaba a Amberes, llegaba a lo que son los Países Bajos meridionales desde los puertos de Sevilla o de Lisboa. En la alegoría de los 5 sentidos, realizada por Rubens y Jan Bruegel el Viejo, se representa un gabinete de curiosidades que transmite la riqueza y la sofisticación de la corte de los archiduques en Bruselas. Vemos una cámara de maravillas llena a rebosar de objetos artísticos de distinto género, entre los que se incluye, por supuesto, piezas de porcelana china, que probablemente formó parte de la colección de la archiduquesa. Sobre la mesa, justo delante del retrato de los archiduques, hay un cuenco chino, otra vez de Carraca, como parecido a los que hemos visto antes, engarzado en este caso con una montura metálica, montura de plata. Bueno, también el de Burghley tenía una montura maravillosa, ¿no? Probablemente inglesa, y lo que hacían, claro, era no solo proteger las partes más vulnerables de la pieza, sino también realzar el valor del objeto. Por otro lado, vemos otras piezas en este cuadro, como esta botella globular justo detrás del cuadro de los archiduques, y en el armario aparecen apilados distintos objetos, distintas piezas de porcelana china. Podemos ver aquí que se ve solo una parte, estos kendi, los kendi, pues como pueden ver es una especie de porrón. Sabemos que en el sudeste asiático se utilizaba para almacenar agua en rituales budistas e hinduistas y se basaba en la tipología india del kundika.
Este mismo recipiente, estos kendi, fueron utilizados por Jan Bruegel el Viejo, ocultando, eso sí, los tiene también aquí en las salas de pintura flamenca, ocultando, como pueden ver, el vertedero, ese vertedero mamiforme que veíamos antes, para esta representación de florero con rosas y tulipanes. Se conserva una pintura en el Mauritshuis de La Haya y dos versiones de este cuadro del Mauritshuis en el Museo del Prado, una atribuido a Jan Bruegel el Viejo y la otra a su taller. En el inventario de Felipe II aparecen 3 kendis que se usaban como aceitera y aparecen descritos de la siguiente manera. Dice: 3 garrafas aceiteras, azules y blancas, con un pico que sale de la barriga a manera de teta por donde se echa el aceite, tasadas a 12 reales cada una. La verdad es que un precio bastante elevado que equivalía a 3 días de trabajo de un peón en el Madrid a finales del siglo XVI. Por tanto, ya ven cómo se transforma el uso, ¿no?, de un objeto, un recipiente ritual para agua, a ser utilizado como homenaje, probablemente, pues bueno, como pone, para aceite, ¿no? Estas son las piezas más parecidas a las que he encontrado a la de Bruegel en la colección Lurie, es una colección americana, y este otro kendi del San Diego. Bueno, vamos a ver cómo en otras de las obras, de las pinturas de Bruegel, como por ejemplo esta, El Gusto, de Rubens y Bruegel, aparecen otras piezas chinas. Aquí se presenta una mesa y un espléndido aparador de ostentación de considerable altura, como pueden ver, con 2 estantes y, claro, se colocan los objetos necesarios para el servicio de mesa, un cuenco, otra vez con montura, engarzado, evidentemente para hacerla más práctica, además de protegerla y realzar el material porcelánico, y luego esta otra fuente azul y blanca, muy parecida a esta en el británico, y bueno, y todo tipo de objetos, piezas de vidrio, plata, gres alemán, y una mesa riquísimamente engalanada, como hemos visto antes, con vajilla china. Y aquí pueden ver que he encontrado estos 2 paralelos que son prácticamente idénticos a estos que están aquí. Uno más pequeñito con ramas florales y otro con estas granadas y otra pieza de carraca con un bogavante. En el gusto, el oído y el tacto también se presenta otro aparador y nos volvemos a encontrar ese cuenco, el sempiterno cuenco, como digo yo, porque bueno, es frecuente, es verdad, la repetición de los mismos objetos en distintos cuadros a partir de un dibujo previo, o sea que eso es algo normal, ¿no?, que los artistas hacían. Bueno, y vamos a ir viendo cómo, bueno, casi todos son piezas de carraca, aquí muy esquematizada con esta especie de cigalas. Y en fin, y nos vamos a encontrar cómo, si vamos deteniéndonos, Alejandro Vergara siempre decía que hay que realmente inspeccionar con mucho cuidado porque es una fuente de información estos cuadros increíble, ¿no?, porque encontramos de todo y, por ejemplo, aquí otra vez aparece uno de estos cuencos con una montura, con ese asa, una montura de plata sobre dorada, y luego estos monos también, langur de la India, y esta maravillosa caja de laca china rarísima, porque lo normal es encontrar mucho más laca japonesa de tipo Nanban, pero encontrar una caja de laca china de esta época es muy, muy raro. Entonces, bueno, pues aquí hay un ejemplo. En el olfato también aparecen representados un jarrón decorado con estos paneles cuadrilobulados, también con el típico cervato que veíamos antes. Pueden ver piezas parecidas en la colección del Topkapi y en el arqueológico. Y, bueno, no solo un jarrón con estas flores increíbles, y luego una botella globular en la parte de atrás que recuerda también mucho a las que viajaban a bordo del galeón San Diego, que, como digo, se hunde en 1600. Jan Bruegel utiliza exactamente el mismo jarrón en este otro cuadro, en el Kunsthistorisches Museum en Viena, pero es muy parecido, pero en este caso con una montura de plata dorada.
En la pintura flamenca, sobre todo en el género de los bodegones, es muy frecuente, otra vez la repetición, la aparición de estos objetos exóticos como símbolo de estatus y distinción. En las obras de Clara Peters, Joris Van Son, Andries Benedetti y Franz Schneiders, que desarrollaron la mayor parte de su actividad en el Amberes de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, pues aparecen otra vez esos mismos recipientes de porcelana china, muy parecidos a los que hemos estado viendo a lo largo de esta conferencia, con esa decoración radial en compartimentos, con motivos simbólicos, fauna, flora, y bueno, pues aparecen también formas como estos platos hondos que son muy interesantes, ¿no? Porque estas se conocen con el nombre de klapmut. Los klapmut es un plato hondo, como decía antes, que sería una de las primeras tipologías de encargo de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. La verdad es que al principio, al inicio, ¿no?, en los primeros contactos, Europa se conforma pues con lo que sale de China y sobre todo pues con los cuencos chinos, que ya ven que a los que colocan asas en Occidente, pero realmente estos cuencos chinos no eran idóneos, ¿no?, para nuestro tipo de alimentación, sobre todo para, por ejemplo, tomar potajes, ¿no?, y sobre todo para nuestras cucharas, ¿no?, de mango recto. Y por eso encargan los holandeses estos klapmut, esa especie de plato hondo, se hacían en distintos tamaños, de 14 a 21 centímetros, y que llegaban a Ámsterdam, al puerto de Ámsterdam, procedentes de la ciudad de Bantam, en Indonesia, donde los holandeses tenían su enclave comercial. Los klapmut se hicieron muy populares y podemos ver bastantes ejemplos también en la pintura del museo. Bueno, pues hacia 1620 la dinastía Ming inicia un lento declive como resultado de una corte corrupta que había comenzado a vaciar sus arcas de forma vertiginosa, pero también por la invasión de los manchúes en el norte de China, por lo que los pedidos de porcelana imperial se suspendieron totalmente. Se inicia entonces una época conocida como época de transición, que efectivamente iría desde la dinastía Ming a la dinastía Qing hasta el inicio del reinado de Kangxi, que cronológicamente situamos de 1620, la dinastía Ming finaliza en 1644, pues iría de 1620 a 1680, ¿no?, ya cuando el emperador Kangxi, ¿no?, ha tomado las riendas del poder y reconstruye totalmente la ciudad de Jingdezhen, la ciudad alfarera de Jingdezhen. Como resultado, en esta época de transición, estamos todavía a mediados del siglo XVII, la porcelana se transforma, o la decoración de la porcelana se transforma totalmente, y como van a ver, la decoración de estas piezas de magnífica calidad, por otro lado, se inspira en los géneros tradicionales de la pintura china, como por ejemplo el paisaje, los géneros de flores y pájaros o escenas tomadas de los pasajes literarios. Por ejemplo, en esta obra de Adrián Van Utrecht pueden apreciar estos dos, en una de las esquinas, estos dos recipientes. Este es un incensario, realmente es un incensario chino, lleno de arándanos y en este caso un cuenco pues con frambuesas. Están hechos con esta nueva porcelana azul y blanca llamada de transición. Como pueden ver, la decoración ocupa la superficie de la pieza de manera muy libre, no aparece delimitada horizontalmente ni por bandas ni por compartimentos, sino separadas unas de otras mediante rocas, árboles y nubes. En general, los diseños son muchísimo más espaciosos, con fondos limpios que juegan un papel
nivel expresivo muy importante porque hay que leer estas escenas como los rollos horizontales de pintura a tinta. La pasta, les decía que de la porcelana de transición es de gran calidad, vidriado espeso, homogéneo, y el azul cobalto es una mezcla de cobalto nativo y cobalto importado, totalmente diferentes de las piezas de Carraca. Las de Carraca tienen muchos defectos, tienen arenilla, bordes picados, no he podido entrar en detalle porque solo tengo una hora, pero las de transición son piezas de porcelana que no tienen absolutamente ningún defecto, son magníficas, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿no? Son piezas de porcelana de gran calidad. Encontramos en la pintura del Prado también este bodegón de Franz Icens con otra de estas piezas de transición, y también este otro cuadro de un artista del círculo de Franz Icens, también con un decorado con un pichel, que sería pues también una de esas primerísimas formas de encargo para el mercado holandés que imitaban los recipientes de grés con vidriados a la sal, elaborados en Flandes o en Alemania. La verdad es que los holandeses fueron muy exigentes y ya demandaban a Jing de Yen formas que eran adecuadas pues para sus usos, para sus costumbres, y entonces se encargaban ya formas holandesas, formas occidentales. Y además no solo eran formas, sino a veces incluso decoraciones, como por ejemplo el que estén decoradas con tulipanes, ¿no? O con este tipo de roleos también de alas, ¿no? Son formas ya pues típicas de transición de mediados, o decoraciones, mejor dicho, de mediados del siglo XVII. Aquí también en este cuadro, la despensa de Boel, encontramos otra de estos otros jarros, ¿no? También de este tipo, ¿no? Que son realmente, la tipología es europea, pero que se hacen en porcelana china. Bueno, en 1644, como les decía antes, los manchúes atraviesan la Gran Muralla y toman Beijing, donde establecen la nueva dinastía Qing, que gobernaría China hasta el inicio del siglo XX. Los emperadores manchúes fueron grandes mecenas de las artes que contribuyeron de manera muy significativa a la innovación del arte de la porcelana con la introducción de nuevas paletas cromáticas clasificadas por los franceses en el siglo XIX por familias, ¿no? Por el predominio de un esmalte u otro, son las familias verdes, rosas y demás. En la década de los años 80 del siglo XVII se reconstruyen, después de esa época de guerra civil en China, se reconstruyen los hornos imperiales de Jing de Yen y la urbe se convierte, esta ciudad alfarera, en una fabulosa ciudad con alrededor de 1 millón de habitantes. Al inicio del siglo XVIII, además, el emperador Kangxi decide poner fin a la política de restricción del comercio y las potencias occidentales lograron establecer almacenes comerciales en la ciudad de Cantón. Hasta ese momento solo Portugal tenía un enclave en China, en la ciudad de Macao, y los holandeses, españoles estaban alrededor de China, pero al inicio del siglo XVIII se les permite establecer almacenes comerciales en Cantón y, lógicamente, el comercio de la porcelana pues aumentó significativamente. En 1785 se crea la Real Compañía de Filipinas, a través de la cual España, y aquí lo vemos, pudo instalar un almacén por fin en la ciudad de Cantón. La llegada masiva de porcelana china fue colonizando los hogares de la élite europea, tanto para la decoración de interiores como para el menaje doméstico. En España, la gran impulsora del coleccionismo de porcelana oriental fue la reina Isabel de Farnesio, que en su residencia de la Granja de San Ildefonso llegó a atesorar miles de piezas de porcelana china y de laca para atesorar sus palacios. En esto estoy ahora trabajando, en catalogar todas las piezas que se conservan en el Palacio de la Granja de San Ildefonso. A finales del siglo XVII, la figura que iba a desempeñar un papel decisivo en el desarrollo del estilo chinesco por toda Europa fue el arquitecto y diseñador hugonote francés Daniel Marot,
que había trabajado para la corte de Luis XIV y también para la Casa de los Orange, y quien, aprovechando la abundancia de mercancías asiáticas que iban llegando al puerto de Ámsterdam, decoró las salas de los palacios con una gran profusión de objetos chinos. Como vemos en la imagen, Marot presentó la porcelana china sobre pequeñas ménsulas o repisas rodeando el espejo, dentro y sobre las chimeneas, pero también en las esquinas de los salones, esos grandes tibores que ahora vamos a ver, y también en los rellanos de la escalera, ¿no? Además, empotraba paneles de laca, de tal manera, ¿no?, que contribuía a acentuar, ¿no?, las características arquitectónicas de la sala, paneles de laca, papeles pintados, etc. Las estampas de los salones de los palacios las estampas de Marot tuvieron una gran difusión por todo el continente, y durante el siglo XVIII pues este nuevo estilo chino, pues se asienta en las principales cortes europeas. En la vista del Salón Gasparini del Palacio Real de Madrid por Daniel Zuluaga y Boneta, podemos ver precisamente el espacio, ¿no?, diseñado durante la época de Carlos III, y que aparece ornamentado a la chinesca con un gran tibor de estilo familia rosa en una de las esquinas de palacio, y que hoy en día se encuentra en el comedor de gala. Este tipo de jarrones monumentales se ponen muy de moda al inicio del siglo XVIII. Se conocen en España como tibor, probablemente por influencia la palabra proceda de México. En el norte de Europa estos jarrones monumentales encontraron pues una gran acogida en Europa, también en América. Se llaman tibor en España y en México, pero por ejemplo en el norte de Europa se conocen con el nombre de jarrones soldado, porque por ejemplo sabemos y se conocen de eso, por eso, porque el rey Augusto el Fuerte de Sajonia intercambió 600 soldados sajones por 18 de estos jarrones a Federico Guillermo de Prusia. O sea, era un loco, o sea, Augusto el Fuerte era un apasionado, un coleccionista compulsivo de porcelana china, y de hecho se decía que tenía la enfermedad de la porcelana, y por eso llegó a ser capaz de intercambiar jarrones de este tipo por soldados, ¿no? Y por eso en el norte de Europa se conocen como soldier vases o jarrón soldado, pero aquí los conocemos como tibores. Bueno, son estos, verán que los tibores varían muchísimo los tamaños. Normalmente se colocaban sobre pedestales que magnifican, pedestales de madera dorada o de bronce dorado, que magnifican su tamaño, y se hicieron en distintas, como digo, tamaños y combinaciones también cromáticas, como azul y blanco, familia verde, familia rosa o Imari, de lo que ahora veremos el estilo Imari en qué consiste. Bueno, en este caso está ornamentado con un ave fénix entre peonías, uno de los símbolos desde luego más importantes de la iconografía china. Es uno de los símbolos del sol, de la buena fortuna y de la abundancia, porque, bueno, según la leyenda, solo aparece en tiempos de paz y prosperidad. El rosa, bueno, fue uno de los colores que más éxito tuvo. En China parece ser que es un color que se introduce a través de los jesuitas hacia 1720, aunque evidentemente la composición del rosa chino y del europeo es completamente diferente. Bueno, en otro de los cuadros del museo está ornamentado con un tibor chino, con un fénix y una peonía. Muy parecido a estos tibores, este menor tamaño, viajaban a bordo, este es el del cuadro y este es el real, viajaban a bordo piezas muy parecidas a estas a bordo del galeón de Manila, el llamado Santísima Trinidad, en 1762, cuando fue capturado este galeón por los ingleses muy cerca de las Filipinas durante la llamada Guerra de los 7 Años, y un cargamento
apasionante que tuve la enorme suerte de estudiar hace algunos años, porque los ingleses se llevaron el galeón completo a Inglaterra y desembarcaron toda la mercancía en la ciudad de Plymouth, donde una parte fue subastada y otra se conserva hoy en día en la mansión de Melford Hall, perteneciente a los descendientes del almirante que capturó el galeón español. Entonces ahí, pues todas estas piezas, es una suerte el ver cómo eran realmente estas piezas que se dirigían hacia México y de México a España. Y ya ven que hay es idéntica prácticamente el Tibor al que vemos en el cuadro de este artista. Bueno, esto también es el interior de Melford Hall y todas esas piezas capturadas por los ingleses. Bueno, también en esta obra de Genaro, Jarrón de flores con frutas, hay también uno de estos tibores, está utilizado para este maravilloso arreglo floral, ¿no? Uno de estos tibores tipo familia rosa. Bueno, en las confidencias de José María Herreri Rodríguez, pintada en 1890, vemos un taller de artista con gran influencia del japonismo, apreciable en los objetos orientales como un abanico, un biombo y un jarrón chino. Lo que pasa que parece japonés, pero no, aunque la cartela diga japonés. Ah, no, esta no es otra, me parece que es otra. A ver, ¿o era aquí donde decía que era japonés? No, es en otra donde que ponía tibor japonés y es chino. Bueno, en este caso es un tibor chino, aunque estamos tentados a clasificarlo como japonés por el ambiente, pero es totalmente chino. Como pueden ver, he encontrado un paralelo bastante parecido, en este caso decorado con unas flores de ciruelo, y el del cuadro está decorado con unas peonías. El estilo es un estilo conocido como Imari, es un estilo muy japonés. Por otro lado, la combinación del blanco, el rojo, el azul y el dorado es un colorido muy japonés. Los japoneses lo pusieron de moda, se conoce con el nombre de Imari, aunque estas piezas se hacían en Arita. Se hicieron durante la época en que China estaba en guerra civil para abastecer el mercado holandés, porque China durante un tiempo dejó de fabricar porcelana y entonces los japoneses desarrollaron este estilo Imari y luego los chinos al inicio del 18 lo copiaron de los japoneses. Entonces hay Imari chino y Imari japonés, pero el jarrón que hemos visto es un ejemplo de Imari chino. Y bueno, se conoce con el nombre de Imari porque aunque se hacían en Arita, en la ciudad alfarera japonesa de Arita, pero se exportaban desde el puerto de Imari, por eso se conocen con el nombre de Imari. Bueno, también de estilo Imari es esta jícara del bodegón con servicio de chocolate de Luis Egidio Meléndez. Las jícaras provienen del náhuatl del azteca Xicali, eran vasos acampanados, bueno, pues que se utilizaban para beber chocolate, una de las bebidas más populares en Europa durante el siglo XVII y XVIII, perdón. Sobre todo gracias, ¿no?, a la expansión de esta costumbre desde la Nueva España hasta la península ibérica y luego por todo el continente europeo a través de las relaciones de los Habsburgo, de los miembros de la Casa de Habsburgo. Es verdad que al principio el chocolate era consumido por la élite hispana en recipientes de plata, también en cocos, en calabazas, engastadas en monturas de plata, pero desde el siglo XVII, desde el inicio del XVII, se comienzan a comercializar jícaras de porcelana china que normalmente se acompañaban de una mancerina, una especie de salvilla, con esa especie como de abrazadera en el centro, para sujetar, ¿no?, la jícara de porcelana. Sobre este plato, pues normalmente, como hemos visto aquí, se colocaban los dulces y los bizcochos. En una primera época, esto ya sería un estilo Imari, es un estilo Imari alrededor de 1700, pero sí que es verdad que las jícaras empezaron a hacer en azul y blanco al inicio del 17, como podemos ver en esta obra de Juan de Zurbarán. Bueno, me gustaría
terminar, que ya me paso muchísimo de hora, esta conferencia recordando que desde su invención en el siglo VIII después de Cristo, la porcelana fue un monopolio de China que únicamente consiguió fabricar Europa hace solo 3 siglos, aunque los coreanos habían descubierto su secreto ya en el siglo IX y los japoneses al inicio del siglo XVII. Junto con la seda, fue la manufactura más buscada del mundo, un soporte artístico que se convirtió en un importantísimo vehículo de transmisión y asimilación de símbolos y diseños que influyeron en la alfarería mundial, desde los alfares de Arita en Japón, Delft en Holanda, Iznik en Turquía, Puebla en México, hasta Talavera de la Reina en España. Extraída del fondo de la tierra, su materia prima se transformó para adaptarse a las necesidades del hombre en cualquier parte del mundo y su indiscutible belleza quedó plasmada en la pintura europea a salvo de desperfectos y roturas, aunque en este último cuadro que les muestro, que tuvimos la fortuna de admirar en la exposición sobre el Hermitage en el Prado, Antonio de Pereda puso en evidencia su fragilidad mediante esta jícara, medio escondida y rota con el borde roto, china, las otras no lo son, medio escondida por su borde quebrado. Muchísimas gracias.